Hace poco hicimos un repaso a lo largo de la historia de Star Trek en los cómics. Fue ahí cuando me puse a pensar que hay muchas franquicias que han nacido tanto en el cine como en la televisión que llegaron o incluso tienen hasta la fecha adaptaciones al cómic. Algunas lo han hecho de la manera correcta, mientras que otras han pasado sin pena ni gloria, así que para seguir explorando estas otras franquicias, continuaremos con este trabajo, ahora con un personaje querido por muchos y del cual ya saben por el título del video. Así es, en esta ocasión hablaremos de Godzilla y su paso a lo largo de sus publicaciones en el noveno arte. Algo que destacar del kaiju más famoso de la historia es que entender la cronología y todo el universo de este personaje puede ser una tarea muy complicada, pero no imposible. Sin embargo, en este video no explicaremos todo esto, sino que nos centraremos en explorar su historia de publicación en los cómics, por lo que tampoco nos detendremos a explicar cuáles son canon o no, porque sinceramente es algo que no sé. Sin más por ahora, comencemos, no sin antes recordarte que te suscribas al canal y le des clic a la campana de notificación para que te enteres cuando subamos un video nuevo. Godzilla, o Gojira para los más puristas, es, como sabemos, un monstruo muy popular de la ficción, o kaiju, que tiene su origen en una serie de películas japonesas del mismo nombre, apareciendo por primera vez en la película de Godzilla de 1954, dirigida por Ishiro Honda. Rápidamente se convirtió en un icono de la cultura pop a nivel mundial con un total de 32 películas producidas por Toho, una compañía fílmica japonesa, 3 películas de Hollywood y numerosos videojuegos, libros, programas de televisión y por supuesto cómics. Godzilla es representado como un monstruo marino prehistórico enorme, destructivo, despertado y potenciado por la radiación nuclear. Con los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki y el incidente de Lucky Dragon 5 todavía frescos en la conciencia japonesa, Godzilla fue concebido como una metáfora de las armas nucleares. A medida que la serie de películas se expandió, algunas historias tomaron matices menos serios, retratando a Godzilla como un antihéroe o una amenaza menor que defiende a la humanidad. Con el final de la Guerra Fría, varias películas de Godzilla posteriores a 1984 cambiaron la representación del personaje a temas que incluyen el olvido de Japón sobre su pasado imperial, desastres naturales y la condición humana. A estas alturas creo que muchos conocemos a Godzilla y entendemos un poco su mundo, ya que a pesar de tener muchas significaciones a lo largo de los años, su historia siempre ha servido como mero entretenimiento para muchos. De ahí que su salto a las historietas haya sido un paso natural. Siendo un kaiju, era natural que Godzilla hiciera su debut en los cómics de su natal Japón, así que en 1954, misma fecha de su estreno en el cine, muchos japoneses pudieron disfrutar de sus aventuras en el manga. La mayor parte de estas historias estaban en blanco y negro, algo característico del manga, y la gran mayoría de estas eran adaptaciones de sus películas. Es de esta manera que cada película desde Godzilla hasta Godzilla 2000 recibió una adaptación al manga, con excepción de King Kong contra Godzilla y todas las películas desde Godzilla contra Megaguirus a Godzilla Final Wars. Otra cosa que destacar es que cada película tuvo entre 2 y 4 adaptaciones. La mayoría de estos cómics se publicaban en revistas como Bokura, Boukeno y Shonen, mientras que otros en publicaciones semanales o mensuales y otros tantos más en one-shots distribuidos por Shogakukan, Tentomushi y Kodansha. A partir de la década de 1990, estas adaptaciones comenzaron a recopilarse en ediciones de bolsillo hechas por Bamboo Books. Al igual que cualquier adaptación, estas se desviaban un poco de las películas desarrollando personajes y escenarios originales, y ya que hablamos de elementos originales, ¿es que además de adaptaciones no hubo historias nuevas protagonizadas por Godzilla? La respuesta es sí, la primera de ellas publicada en 1955 titulada The Last Godzilla, la cual es una secuela directa de la película original. A esta le seguiría Godzilla Rise Again, publicada en 1958, que vendría a ser la secuela de la secuela. Así, a lo largo de la historia, Godzilla ha protagonizado distintos tipos de historias, desde las más cómicas, con extrema violencia, e incluso mangas con temas más adultos, si saben a lo que me refiero. En 2014, coincidiendo con el 60 aniversario del kaiju y el 40 de la revista Big Comic Original Magazine, la editorial Shogakukan lanzó un one-shot especial llamado Big Comic Original Godzilla Special Issue, el cual contó con 21 historias nuevas realizadas por los mejores artistas y escritores de manga de la industria. Y en 2018, la Weekly Shonen Jump produjo una serie de mangas basadas en la película Godzilla Planet of the Monsters. Como pueden ver, a Godzilla no le ha ido nada mal en la industria del manga en Japón,
y no es para nada extraño, ya que es uno de los personajes más icónicos del país. Pero, ¿qué tal están las cosas del otro lado del mundo? El primer cómic de Godzilla publicado en Estados Unidos fue en realidad un pequeño cómic promocional. En 1976, como parte del lanzamiento de Godzilla vs. Megalon, Cinema Shares International Distribution Corp. publicó una pequeña adaptación de 4 páginas que se entregó a los asistentes del cine de manera gratuita. Lo curioso de este primer cómic, entre comillas, es que no tenía una portada, sino que era del tamaño de una revista e impreso en papel de periódico, y otro detalle es que no tenía créditos, por lo que el artista y el escritor son desconocidos hasta ahora. Además, muchos lo consideran una adaptación infame por equivocarse en los nombres de 2 personajes principales y ser básicamente solo un teaser. Aún así, debido a todo esto es muy raro de encontrar, pero puedes encontrar los escaneos en línea. Un año después de esto, Marvel Comics obtuvo los derechos del personaje y comenzó a publicar sus propias historias con él. Los primeros cómics de Godzilla publicados por Marvel tuvieron 24 números y llegaron bajo el título de Godzilla King of the Monsters. Estos puedes encontrarlos actualmente en la colección de Marvel Essentials, aunque a diferencia de su edición original, publicado en blanco y negro. Todas las historias en esta primera edición de 24 números de Marvel fueron únicas. El personaje se colocó en el universo Marvel con todas las implicaciones y calamidades que resultan de lanzar una gigantesca lagartija nuclear que escupe fuego en un mundo de superhéroes. Estos libros son una lectura divertida y son relativamente comunes, lo que hace que conocer todo el recorrido de Godzilla sea algo muy sencillo. Se podría pensar que Godzilla era un personaje de alguno de los universos alternativos de Marvel, pero cuando fue agregado a la biblioteca de personajes de la editorial, fue arrojado directamente a la Tierra 616, la realidad estándar del universo de cómics de Marvel. Esto significaba que el gigante rey de los monstruos se encontraba en un mundo lleno de superhéroes y villanos y que es básicamente parte del canon oficial de Marvel Comics. La historia era sencilla. Godzilla despertó de un largo sueño en un iceberg para terminar cruzando todo Estados Unidos hasta llegar a Nueva York. Viendo los problemas que un monstruo de tal magnitud podían causar en todas las ciudades del país, S.H.I.E.L.D. creó un escuadrón especial para combatirlo liderado por Dum Dum Dugan, quien a lo largo de la serie era el encargado de evitar que Godzilla causara estragos, algo parecido al trabajo del general Ross con Hulk, solo que estos, en vez de querer capturarlo, solo querían expulsarlo del país. Si bien era tarea de Dum Dum y de S.H.I.E.L.D. el tratar de despachar a Godzilla, no significa que el monstruo no se haya enfrentado contra otros héroes a lo largo de su estancia en el universo Marvel. Godzilla terminó enfrentándose a otros héroes como los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y la primera versión de los Champions. Incluso pudimos ver cómo Hércules fue capaz de frenarlo por un breve tiempo. La versión de Marvel de Godzilla y los monstruos con los que luchó difería muchísimo de su representación en las películas de Toho, aunque en cierta forma eran igual de entretenidas. Es así como vimos a nuestro Kaiju enfrentarse a Jetrigar, un análogo de Pie Grande, Beta Beast y a Red Ronin, un gigantesco robot samurai creado específicamente para su serie y el cual tuvo un papel más adelante en las historias de Wolverine, eso sin olvidar su pelea contra Devil Dinosaur y Moon Boy. Cuando Godzilla aterrizó en Marvel en 1977, era diferente a su representación en las películas, pues mientras en los cómics era un monstruo destructor sin mucha inteligencia, en la pantalla grande era retratado como un protector de la humanidad. Por lo que los escritores decidieron darle esta evolución progresivamente en su serie en solitario. Así pasó de ser un alboroto destructivo a un monstruo que mostró compasión por los humanos. Incluso terminó creando un lazo afectivo con Dum Dum Dugan, y llegó a tener un mejor amigo humano llamado Robert Little Rob Takiguchi, el cual más adelante formaría parte del X-Club en Uncanny X-Men número 506. No obstante, a pesar del éxito que estaba cosechando el personaje en los cómics de Marvel en 1979, Toho les quitó los derechos a Marvel para nunca devolvérselos, lo que llegó a ocasionar un fuerte problema entre ambas compañías, ya que, como mencionamos, Godzilla ya era parte casi fundamental del universo Marvel. Por tal motivo, a manera de protesta, Marvel siguió utilizándolo a pesar de no poseer los derechos y causando una clara violación a los derechos de autor. Por tal motivo, lo vimos con un rediseño en la serie de Iron Man 193, cuando el Dr. Demonicus lo modificó, pero también lo hemos visto aparecer en Spider-Man, Avengers y algunos otros cómics. Sin embargo, la modificación hecha por Demonicus no pasó desapercibida y Toho reclamó, y al final Marvel tuvo que hacerle más modificaciones y hasta le cambió el nombre a Wani. Este debutó en Marvel Spotlight número 5, pero al no tener nada de éxito terminó por desaparecer por completo.
Godzilla fue bastante popular cuando apareció en las páginas de Marvel Comics en la década de 1970, pero después de que la compañía perdió los derechos del personaje, los lectores estadounidenses pasaron casi una década sin historias nuevas e interesantes con el Rey de los Monstruos. Finalmente, los derechos fueron adquiridos por un jugador relativamente nuevo en el campo de los cómics estadounidenses, Dark Horse Comics. En 1987, Dark Horse comenzó a publicar cómics con el personaje. La compañía publicó a Godzilla durante 12 años con múltiples one-shots, miniseries y una serie regular. Estos superaron ampliamente en número a los cómics de Marvel, pero muchos aún asocian los cómics de Godzilla con Marvel, que solo tuvo los derechos durante 2 años frente a los 12 de Dark Horse. Pero no todo está perdido en Dark Horse, ya que se encargaron de publicar algunas historias muy interesantes, como Godzilla contra Charles Barkley, que aunque parece ser una broma, es un cómic real basado en un comercial de Nike y lanzado como un número especial en el que ambos personajes juegan básquetbol, y a pesar de lo absurdo de su argumento, terminó por ser muy bien recibido por los fanáticos, y aunque hoy te parezca una historia estúpida, en su momento llegó a ser una historia igual de estúpida, la verdad. Sin embargo, todavía hay otras historias destacadas, como la serie homónima a la publicada por Marvel, ya que Dark Horse también se encargó de publicar una serie titulada Godzilla King of Monsters, la cual seguía los enfrentamientos de nuestro personaje principal contra nuevos enemigos como Bagora y Old Tarantula. La serie de 16 números contó con la participación de varios artistas y escritores durante su ejecución. Si tienes ganas de leer historias sobre una intervención militar fallida, cazadores furtivos alienígenas, científicos locos que usan el viaje en el tiempo y a Godzilla en una misma serie, entonces esta serie te mantendrá muy ocupado. Otra cosa destacada de la etapa de Dark Horse fue contar con la participación de Ed Brubaker en la historia de Godzilla's Day, al lado del artista Dave Cooper, aunque para ser sinceros, si esperas algo parecido a Fatal, Criminal o muchas de sus historias más actuales, puede que termines siendo decepcionado o sorprendido. Esta historia sigue los alborotos ocasionados por Godzilla a través de Osaka mientras busca desesperadamente un rascador de espalda, frotándose contra los bosques, los edificios y creando un caos completamente divertido con un estilo artístico sacado de las tiras cómicas de los diarios. A pesar de que actualmente este personaje es retratado como un ser casi benevolente y protector de la humanidad, en sus inicios este no era más que una fuerza natural, imparable e implacable, el cual fue retratado a la perfección por Kazuhisa Iwata en 1984 en El Retorno de Godzilla. Esta historia fue rescatada por Dark Horse, ahora con el título de Terror of Godzilla y a todo color. El estilo de Iwata le proporcionó un aspecto realmente demoníaco y muchos lo consideran una joya olvidada que todo fan del monstruo debería conocer. Y así es como termina la etapa de Dark Horse, que además de publicar muchas historias originales, también se ocupó en editar las versiones japonesas del manga al mercado estadounidense, tal y como hizo con Terror of Godzilla, quedando sus derechos en el limbo durante poco más de 10 años. En 2010, IDW terminó por obtenerlos conservándolos hasta la fecha y siendo la editorial que más grandes historias protagonizadas por el personaje nos ha regalado. Pero antes de pasar a la etapa de IDW, no debemos olvidar que en 1994 la compañía de juguetes Trendmasters publicó un minicómic llamado Godzilla King of Monsters, con cada figura de su línea de juguetes alusivos a la franquicia, y durante 1998 Fox Kids Magazine publicó 2 cómics de Godzilla para promocionar la serie animada. Y ahora sí, entrando de lleno con IDW, esta editorial no perdió el tiempo y rápidamente comenzó a publicar cómics con el título de Godzilla, llenando las estanterías con one-shots, miniseries y varias series regulares que hasta la fecha se siguen publicando muy bien, y la editorial dice que piensa seguir publicando material en el futuro. No obstante, hay un pequeño detalle que IDW posee y que Marvel y Dark Horse no tuvieron. IDW recibió no solo los derechos de Godzilla, sino de todos los otros monstruos de las películas de Toho, por lo que en esta etapa hemos podido disfrutar de las historias de todos los demás kaijus del universo de Godzilla, e incluso introdujo a nuevos monstruos basados en los fósiles prehistóricos de los trilobites, y los integró en la misma lista de monstruos que presentamos en sus pantallas. IDW ha publicado grandes historias con el kaiju, entre las que destaco Godzilla Half Century War, en donde un sobreviviente es testigo de la destrucción de Godzilla de primera mano y se obsesiona con el monstruo, desencadenando una guerra de un solo hombre contra el monstruo.
Godzilla Awakening se centra en los experimentos atómicos que despertaron a Godzilla en primer lugar y la reacción de la humanidad a la fuerza inimaginable que los observa después de eso. Godzilla in Hell, el cual es probablemente el cómic más loco del personaje, la mayor parte del cómic no tiene palabras, sino solo imágenes que cuentan la historia de Godzilla tropezando en el abismo ardiente y teniendo que enfrentar horrores cada vez más parecidos a una pesadilla en las entrañas de los condenados. Godzilla Kingdom of Monsters es la pelea de monstruos que tanto has estado esperando. Después de que Godzilla despierta, junto con innumerables otros kaijus de toda su historia, la humanidad lucha por sobrevivir, ya que los monstruos parecen tener la intención de erigir un reino sobre las ruinas de la civilización en el que los kaijus son los amos y señores del planeta. Y finalmente, Godzilla Cataclysm, en donde los monstruos han acabado con la civilización humana y ahora unos pocos sobrevivientes aún recuerdan la época en la que los kaijus no pisoteaban las ruinas de sus monumentos. Para muchos lectores, este es un Attack on Titan mezclado con kaijus. Para cualquiera que quiera ver cómo la aparición de criaturas enormes realmente afectaría al mundo, esta es la serie indicada para explorarlo. A medida que 2018 llegó a su fin, parece que no hay desaceleración del legendario monstruo de Japón. IDW todavía está publicando los cómics de Godzilla, así como Legendary Comics, que adquirió los derechos para crear historias asociadas con el lanzamiento de la producción estadounidense de Godzilla en 2014. Los derechos para ese cómic continúan permitiendo que el editor cree obras para otras películas de la serie, y con el lanzamiento en 2019 de Godzilla King of the Monsters, Legendary Comics creó una nueva novela gráfica precuela titulada Godzilla Aftershock, con Legendary y IDW Publications, que continúan trabajando en los cómics basados en las películas y en los monstruos de las películas de Toho. Hay planes para que los cómics de Godzilla se publiquen en el futuro sin ninguna indicación de que cesarán pronto, algo bueno para todos los fanáticos del personaje. Y así hemos llegado al final de este recorrido. Los cómics de Godzilla siempre han sido interesantes en cualquiera de sus etapas y son historias dignas para todos sus fanáticos, por lo que si eres uno de ellos, no dudes ni un poco en visitar alguna de estas historias. Por ahora me despido, no sin antes preguntarte de qué otra franquicia quisieras que hiciéramos un recorrido como este. Déjalo en los comentarios y no olvides compartir este video con ese amigo loco por Godzilla que de seguro tienes. Abajo te dejo los links de todas nuestras redes sociales. Yo soy Balder, nos vemos del otro lado de la destrucción cataclísmica causada por un kaiju.